Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a TVElvenezolano.com desde Caracas, Venezuela. De inmediato revisaremos qué es noticia. Les saluda Yalix Hernández. A través de los portales web tenemos por acá El Nacional, que titula Vemos Mood, iniciará este sábado plan 1356 para promover la recolección de firmas. Y usted dirá, ¿qué es 1356? Esperan visitar 1356 hogares. Dice por acá, la oposición realizará más de 1000 actividades diarias para motivar a los venezolanos a garantizar su derecho constitucional, hablando de referendo revocatorio. Tenemos por acá motorizados protestaron en Chacao por escasez de repuestos. El tránsito vehicular se mantiene restringido por los manifestantes, quienes denuncian la situación de manera pacífica en horas de la mañana. También hablando de salud, Olivares denunció presiones del SEBIN para evitar que declaren sobre la difteria. Recordemos que ayer dio declaraciones importantes sobre este caso. El parlamentario José Manuel Olivares ha exigido al gobierno que sea transparente sobre la proliferación de la enfermedad en el estado Bolívar. Hablamos de difteria. Dice Tomás Guanipa, el tiempo de Maduro y Miraflores está contado. Exministro Navarro Chávez no sabía que se iba a morir cuando eligió a Maduro en una entrevista que ofreciera Unión Radio. También dice ser víctima de este proceso. El exministro de Educación y también de Energía Eléctrica explicó que el fallecido mandatario le aseguró que no fallecería antes de irse a La Habana a recibir su tratamiento. A su juicio, Maduro era la mejor opción que tenía el antiguo líder del oficialismo y, por supuesto, también declaró que seguía fiel al mandato del presidente Hugo Chávez. Avanzamos con el Universal, principal nota relacionada con el estado del tiempo. Huracán Matthew se fortalece y amenaza costas venezolanas. Sin embargo, las autoridades del INAME dicen que solamente habrá algunas lluvias dispersas y bueno, también está en observación el oleaje en el estado Vargas, hablando también del estado Zulia. Sin embargo, no es tan fuerte como se esperaba. En otras notas, sucesos, taxista detenido por masacre presintió que clientes eran secuestradores, hablando del quíntuple homicidio, donde estaba involucrado el hijo de una de las señoras de servicio, también la esposa del comisario. A la derecha, muere niña de 7 años en un intento de secuestro y localizan 2 cadáveres en Caucahuita. Hablando de política, diputado Brito, vamos a una rebelión electoral. Hasler Iglesia, voluntariado en todo el país, permitirá sobrepasar el 20%, hablando de referendo. ONG demandó en el Tribunal Supremo de Justicia a 10 organismos públicos por negarle información y Tintori dice el único diálogo en Venezuela será el referendo revocatorio. Tenemos en unradio.net, Larisa González, repunte de malarias por falta de políticas preventivas. La diputada del Tamacuro ha dicho también que desde enero se está denunciando estos casos y que ninguna autoridad ha hecho, por supuesto, atención a lo que se le ha dicho. Más de 5.000 casos. Otras notas, Mundo, Perú y Ecuador presentaron en la UNESCO propuesta Bosques de Paz y a la derecha toma medidas al norte de Colombia ante avance del huracán Matthew. También otras informaciones, ONU pide a grupos armados que liberen escuelas ocupadas en República Centroafricana. Hablando de economía, Cesta OPEP se ubicó en $44,34 en la jornada del jueves. Tenemos Globovisión y estaba invitado hoy en el programa de Vladimir a la Una. Aquí lo vemos a Rauseo, conocido mejor como el Conde del Guácharo, Conde. Y dice por acá, el Estado debe ser pequeño pero eficiente, hablando ya de manera seria. Es difícil escucharlo hablar así, pero sin embargo dice el empresario y comediante venezolano Benjamín Rauseo, mejor conocido como el Conde del Guácharo, afirmó que la planificación y la eficiencia deben ser claves para que el Estado cumpla de forma cabal con sus funciones y se ofreció como mediador en el diálogo. Otras notas, huracán Matthew causa inundaciones en Guajira colombiana. Vemos también huracán Matthew pasó a categoría 3 según un probable patrón de trayectoria. El centro de Matthew pasará esta tarde y noche al norte de la península de La Guajira y allí vemos allí en la gráfica. También el Fondo Monetario Internacional integra al yuan chino en la corte de las grandes monedas. Tenemos el impulso principal nota, MUD activa plan U1356 para promover el referendo revocatorio en el país. Dice que están activadísimos desde hace unos días. Otras notas relacionadas también con el tiempo. Es noticia, huracán Matthew alcanzó categoría 3. El huracán Matthew pasó a categoría 3 en horas del mediodía de este viernes al tener vientos de 185 kilómetros por hora. El fenómeno se encuentra a 300 kilómetros de la península de La Guajira y la velocidad de traslación es de 19 kilómetros. Sin embargo, hoy en la ciudad capital, en horas de la tarde, hace buen tiempo. Vemos aquí fotos, nuevamente protestan en Agua Viva por falta de agua y también a la derecha por robar una moto. Le perfora la cabeza, así de crudo este titular.
El tiempo.com.be también habla de un accidente ocurrido la noche de ayer. Dice 10 muertos y 14 heridos. Parece que este número ha subido. Deja accidente de bus en Bolívar. Durante la mañana de este jueves, una unidad de transporte de la línea Expresos Los Llanos, que cubría la ruta Ciudad Bolívar-Santa Elena de Guairén, se volcó en la troncal 10. Nos preguntamos, miran la gráfica, impericia del conductor, se quedó dormido, exceso de velocidad, en fin, muchas preguntas. Petróleo venezolano gana $1.23 y cierra la semana en 38,81 por barril. Venezuela, uno de los principales países exportadores de crudo, produce alrededor de 2.5 millones de barriles de petróleo diarios. Hablan también de la consultora, dice, según inflación venezolana, se ubica en 452,5% desde agosto de 2015. Por su parte, vemos ahí en esa gráfica, el Fondo Monetario Internacional pronosticó en abril que el Producto Interno Bruto venezolano se contraerá 8% en 2016 y la inflación superará el 480% al cierre de este año. Como lo ven, la situación nuestra no está nada fácil. Vemos por acá, panorama.com.be, noticia Matthew, convertido en huracán categoría 3, avanza a costas de Falcón y norte de Zulia. Como les repetimos, las autoridades han dicho solamente que estemos atentos y que mantengamos la calma. El Conde del Guácharo habla de su película Bachaqueros y Furiosos en Vladimir a la una. A la derecha, presidente de la Asamblea visitó Panorama en su paso por Zulia. También Gobernación del Zulia se reunió con empresarios colombianos para crear ruta directa de alimentos. En la gráfica, en la parte inferior izquierda, Mundial Femenino Sub-17, Alemania venció a la Vinotinto 2-1 y dice que ya se preparan para el nuevo encuentro. Y detuvieron a violador de estudiantes universitarias al norte de Maracaibo. En cuanto a sucesos, tenemos Correo del Caroní, también habla del accidente ocurrido acá por Expresos Los Llanos. Dice 11 muertos y 29 heridos tras vuelco del autobús de Expreso Los Llanos en El Cintillo. El hecho ocurrió a las 11:30 de la noche de este jueves en la carretera entre Upata y Guasipati, al sur de Bolívar. El autobús cubría la ruta Ciudad Bolívar, Santa Elena de Guairén. Los heridos han sido referidos al hospital Dr. Raúl León y hay un niño entre ellos de 5 años, uno de los fallecidos. Vemos otras notas hablando de salud. Descontrol sanitario del gobierno favoreció reaparición de la difteria. La reaparición de la difteria en Venezuela, en el estado Bolívar y en este momento histórico, luego de 24 años de erradicada, no es un hecho aislado. A la derecha seguimos hablando de difteria. Suma otras 3 víctimas en Bolívar. En la madrugada de este jueves murió una niña en el hospital de Guayparo y 2 pacientes en el hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar. El cerco informativo, como lo ven, este caso y algunos otros casos no quieren ser referidos que salgan a la luz pública. Trabajadores exigen cuarentena para maternidad Negra Hipólita tras recibir parturienta posiblemente contagiada con difteria. Es una joven de 21 años que dio a luz a un bebé muerto. Contó que estuvo cuidando a un familiar que murió de difteria en el hospital de Guayparo. También vemos en cuanto a crisis económica y social, un triste caso. Irnos en bote era la única forma de emigrar a Guyana y valió la pena. Una joven, dice, habla aquí, da su testimonio, el intrincado viaje de una guayacitana que salió en una embarcación desde el puerto de ferries de San Félix para buscar un futuro mejor en el país vecino. Y bueno, su padre le aconsejó, le dijo que la quería lejos, pero que la quería viva, y eso fue lo que hizo. Imagínense ustedes, nos hemos convertido en balseros. A la derecha yo coloqué mi dolor en pie de lucha contra la violencia. Ven allí en la gráfica una persona fallecida, familiares de personas que han muerto por causa de la violencia. Han desarrollado campañas y organizaciones para contrarrestar estos crímenes en Ciudad Guayana. Y a la derecha, comercios saturados de rubros brasileños que carcomen el poder adquisitivo. Sí están llegando algunos productos, pero a elevadísimos precios. Se están sincerando los precios, pero no nuestros ingresos. Para decir que todo está bien, deberíamos ganar en dólares, aseguró Clemencia Espinosa. El carabobeño principal nota: nada es más poderoso que la dignidad, a los periodistas les sobra, hablando del ejercicio del periodismo en el país. Otras notas: Ocariz presentó Plan Nacional de Activismo para promover el 20%, ya los decíamos, de más de 1.356 hogares, espera tocar la MOT. También Olivares: debería haber una alerta epidemiológica por difteria, el diputado lo ha dicho. Matthew sube a categoría 3 en su avance por el Caribe Central. Y a la derecha, censura en Venezuela es uno de los temas más dramáticos y graves. Nada es más poderoso que la dignidad, a los periodistas les sobra. Promoción inmobiliaria cayó 90%, el déficit en Carabobo es 300.000. En cuanto a petróleo, sí, sigue siendo noticia, lo vemos en este portal también. Petróleo venezolano gana $1.23 y se ubica en 38,81 por barril. Producción de medicamentos genéricos cubre solo 20% de demanda. Hablan también de la canasta básica familiar de agosto, fue de 502.881 bolívares con 34 céntimos.
Con esto hacemos la primera pausa en tvelvenezolano.com. Desde Caracas, Venezuela, sentimos la noticia. Este domingo 2 de octubre el pueblo colombiano decidirá si aprueba o no el acuerdo de paz firmado por el gobierno de Santos y la guerrilla de la FARC. Unas 4.300.000 personas como mínimo deberán votar por sí para aprobarlo. El equipo de TV El Venezolano consultó la opinión de analistas y protagonistas de este largo proceso de paz y les preguntó cómo votarían este 2 de octubre si pudieran hacerlo. Julio Montoya, diputado por la Asamblea Nacional por Apure y observador internacional del plebiscito, nos dio su opinión. Si yo pudiera votar en ese plebiscito, votar así. Votar así porque los pueblos merecen la paz. Esa guerra a Colombia le costó 220.000 muertos. Le ha costado mucha sangre, mucha desolación, pueblos fantasmas. Y yo creo que si Nelson Mandela, cuando se planteó la reconstrucción de Sudáfrica, no hubiese buscado la paz como modelo de desarrollo, quizás Sudáfrica no estuviese en la situación que hoy está. Creo que la paz lo vale todo. Y por lo tanto nosotros abrigamos las esperanzas de que este proceso realmente funcione y sea exitoso, con preocupaciones. Preocupaciones, uno, por ejemplo, que no ocurra lo mismo que cuando el M-19 entró a La Paz. Fue una guerra en las calles de Colombia que generó muertos de estos militantes. Pero también que es una paz chucuta, que necesita que se incorpore al Ejército de Liberación Nacional, porque ya hemos visto cómo hay desplazamientos de ex milicianos de la FARC hacia el ELN, hacia la final Venezuela. La paz de Colombia es la paz de Venezuela. Nosotros tenemos 1.200 kilómetros de frontera y el estado Táchira, Zulia, Apure, Amazonas, muy afectado por la presencia de la guerrilla. Por lo tanto, apostar por la paz en Colombia es apostar por la paz en la frontera venezolana. Yo lo que creo es que, insisto, hay que atravesar ese proceso. La paz no es fácil. La reconciliación en Venezuela no es fácil, no ha sido armada. Te puedes imaginar una reconciliación armada que ha costado miles de muertos. Conozco lo que ocurre en Amazonas y Apure. Yo represento Apure, la presencia en el Alto Apure de la FARC hacia el este y del ELN en el oeste es alta. Soy del Zulia, he tenido muchos años políticamente vinculado al Zulia, la presencia en la Guajira del ELN o al sur del lago de los frentes de la FARC. Es decir, yo he convivido toda mi vida con este conflicto. Imagínate tú, son 50 años de conflicto. Desde que yo nací, conozco este proceso guerrillero. Si estos disidentes se transforman en delincuentes, es un problema. Y segundo, el tema del narcotráfico. Nosotros tenemos el caso de los narcosobrinos, entre comillas, para no hacerlo político. Ellos aseguran en su declaración que ellos vendían drogas de la FARC que transitaba por Venezuela. Es decir, ¿cómo va a quedar el tema de la relación FARC-narcotráfico si es una minoría que sencillamente es delincuencial o el secretariado de la FARC conocía esto? Es decir, son muchas las preguntas, pero nada de estos factores es superior a la esperanza que Colombia consiga la paz. Pero insisto, es tiempo de ser optimista en esto. Hay que ayudar a Colombia y hay que ayudar a Venezuela. Lo que se debe reactivar inmediatamente es que esta solidaridad que tuvo el gobierno de Chávez Maduro con la guerrilla debe hoy transformarse en una acción para obligar a los factores minoritarios que se quedan fuera del proceso de paz o a declinar la acción de guerra o sencillamente a pagar por ella. Por eso hay que reactivar el COPIAF, que tiene 17 años sin reunirse, que es la comisión institucional que permite que las Fuerzas Armadas de Colombia y Venezuela puedan planificar políticas públicas. Hay que reactivar la CONVIFRON, que es la Comisión Binacional de Frontera, que tiene 16 años que no se reúne. Hay que fortalecer la presencia militar activa de Venezuela, no la que hoy tenemos. Es
Es decir, nosotros tenemos una fuerza militar hoy en la frontera, pero que se hace la vista gorda con el proceso de la guerrilla, uno, porque Venezuela era país observador, y dos, porque había afinidad ideológica. O sea, ya no hay espacio para la alcahuetería en esta materia, e insisto, un punto muy importante, como diputado en este caso del Estado de Apure, que he podido intercambiar opiniones incluso con militantes del Ejército de Liberación Nacional. Ellos han aceptado iniciar el proceso de cambio y creo que nosotros necesitamos fortalecer y estimular ese proceso de cambio, por eso que desde el Parlamento Latinoamericano nos hemos pronunciado a favor de eso y yo he hecho la propuesta que inmediatamente debe haber una cumbre Ecuador, Colombia-Venezuela, una cumbre presidencial para discutir una nueva forma de resolver el tema en la frontera, porque la guerrilla afecta a todos estos países y la paz también lo va a afectar de alguna manera. También consultamos la opinión de Pavel Rondón, embajador de Venezuela en Colombia durante los gobiernos de Chávez y Uribe. Votaría sí, por Colombia y por Venezuela. Por Colombia, en primer lugar, para suspender la muerte, suspender la destrucción que ha significado esa guerra entre las guerrillas y el gobierno. En segundo lugar, por Colombia también, porque eso va a significar para ese país la posibilidad de un incremento de sus actividades económicas, porque va a dirigir recursos que dedica la guerra a la producción. Además que hay muchos organismos internacionales que han ofrecido ayuda para lo que se ha llamado el posconflicto. Y a Venezuela, en primer lugar, porque se elimina un factor de distorsión, sobre todo por parte de Estados Unidos, junto con Uribe, de que las guerrillas están acá en Venezuela. Durante el mandato del presidente Uribe, 8 años, hubo 8 conflictos entre Colombia y Venezuela que llevaron desde retiro de embajador, suspensión de congelamiento de relaciones hasta ruptura. De las 8 causas, 7 fueron por el conflicto, causas directas generadas por el conflicto, y una octava vinculada indirectamente, que es la instalación de las 7 bases norteamericanas. Eso entonces va a reducir una razón de tensión entre los dos países y nos va a permitir una relación fronteriza distinta. Que algunos voceros en Venezuela han hablado de que están preocupados por la paz de Colombia y su impacto en Venezuela. Yo quiero decir que no hay ningún riesgo para Venezuela. No tiene sentido que una persona se retire de la guerrilla para venir a Venezuela. Primero, aquí no va a ser guerrillero, aquí se si va a saltar o a disparar. Si quiere seguir en la guerrilla, en la lucha guerrillera, siga en su país. Yo creo que, insisto, eso no, si trae paz a Colombia, va a traer también tranquilidad a Venezuela. Y es muy positivo. Además que se ha convertido en una referencia mundial el apoyo y el respaldo que ha tenido a nivel internacional. Francisco Solórzano Frasso, exdiputado y periodista, nos dio su opinión. Evidentemente que mi voto sería por el sí. Después de 52 años de vivir lo que ha vivido Colombia, de una guerra que detrás tiene muchos muertos, después de ver todo lo que uno ha vivido y lo que nos ha tocado vivir de manera indirecta a través de las informaciones y por ser el vecino más grande de Colombia, y de manera directa en mi caso, yo estuve cuando comenzaron los diálogos de paz en San Vicente del Caguán, con el presidente Pastrana, que se creó la zona de distensión en San Vicente del Caguán. Y cuando vi a aquellos jóvenes con baterías antiaéreas, un ejército en movimiento, dije, esta es una guerra que tiene que ir a resolverse donde se resuelve la palabra, en la paz. Está allí la gran pregunta, ¿dónde van? ¿Qué pasará con esa gente ahora que hay jóvenes ahí que llegaron a los 14 años? Que los 14 años, y hay uno que tiene casi 50 y tantos años, lo único que ha hecho en su vida es eso. Bueno, habrá que ver si aprendió otras cosas en esa estrategia de guerra y de guerrilla, y habrá que ver si en definitiva se maneja lo que el gobierno colombiano ofreció, que era dar espacios de tierra para la producción agrícola esencialmente. Pero vamos a ser optimistas en creer que Colombia, que quiere por la paz, que Colombia, que quiere
pensar que no se repitan esos hechos violentos, porque Colombia es un país que si te pones a revisar su historia, todo el tiempo ha estado en guerra, de distintas maneras. Sale y firma la paz con la FARC y todavía le queda el ELN y el paramilitarismo, el narcotráfico, las fuerzas del narcotráfico que existen allí, porque tú bien sabes, esa es una zona de producción importante del problema de la droga en el mundo. También consultamos a José Gregorio Correa, diputado de la Asamblea Nacional por COGED, y esto nos dijo. Votaría sí, pero con muchísima reserva, puesto que las condiciones con las que está dado este acuerdo de paz no son las más favorables para la sociedad. Son casi 250.000 muertos a lo largo de tanto tiempo. ¿Qué va a pasar? Yo no creo que la reinserción y el perdón que haya dicho el líder de la guerrilla sea solo la solución. Creo que es un camino hacia la búsqueda de la paz. Tiene que estar involucrado el perdón y el arrepentimiento, eso es cierto. Pero lo que no tengo claro es su incorporación a la vida parlamentaria, su incorporación de la noche a la mañana. Hasta hace poco había unos venezolanos o de todas las nacionalidades secuestradas y de la noche a la mañana pasan a ser parlamentarios como los demás y pasan a tener condiciones favorables. ¿Y qué pasó con la plata de la guerrilla? ¿Y el narcotráfico queda atrás? Y queda atrás la plata y los venezolanos, digo los venezolanos, ni siquiera quiero hablar de los colombianos, quiero hablar de mis paisanos venezolanos que han sido secuestrados por la guerrilla. Y el resto de los irregulares, hay guerrilleros de la FARC que se fueron al ELN o no. ¿Cómo ocurre eso? Yo creo que ese acuerdo no está muy bien logrado, pero no puedo hablarle ni ponerle piedras a un camino que busca la paz. Ese es un tema que no hemos arreglado todavía, o que no han arreglado, y no hemos arreglado porque es un problema que la frontera no tiene línea, la frontera no tiene raya. Venezolanos y colombianos nos encontramos en la frontera sin ningún tipo de raya. Y yo creo que Venezuela, que ha sido un facilitador de paz, tiene mucho interés y tiene mucho que ver y mucho que decir, porque hay venezolanos involucrados que han sufrido los desmanes y los abusos de la guerrilla colombiana. Eduardo Centella, analista político, nos dijo esto. Bueno, mi voto sería como sería el voto en cualquier país que está saliendo de una tragedia y de un conflicto, por la paz, por los acuerdos, por el diálogo. Esa es la mejor manera de resolver los asuntos, mucho mejor que resolverlos sobre un cementerio de gente que cayó en combate. Yo creo que desde el punto de vista económico eso va a mejorar el clima de competitividad de Colombia. Creo que van a aumentar las inversiones, la llegada de capital extranjero. Desde el punto de vista de la sociedad es mucho más barato. El dinero que se gasta en una guerra es un dinero que más nunca regresa, y ahora ve un ahorro gigantesco. Y la ciudadanía está, digamos, mucho más tranquila, porque todo lo que conllevaba las cosas horribles de esa guerra, que era el secuestro, las bombas, todo eso afortunadamente va a desaparecer. Claro, eso ha sucedido en otras partes, eso sucedió en Nicaragua, sucedió en El Salvador y aquí también en Venezuela, en la guerrilla de los años 60, cuando hubo los acuerdos de paz, los guerrilleros que quedaron por ahí silvestres, casi todos terminaron en la delincuencia. Ese es un riesgo que, bueno, que corre todo proceso, y que es responsabilidad del gobierno venezolano evitar que esa gente se involucre, se infiltre en la sociedad en Venezuela. Ya no es un problema de los colombianos, es un problema de los venezolanos, del gobierno. Pausa, amigos, en breve más de tvelvenezolano.com desde Caracas, Venezuela. Seguimos revisando qué es noticia a través de tvelvenezolano.com desde Caracas, Venezuela. Otros portales, efecto Cocuyo. Pobreza en Venezuela alcanzó al 76% de los hogares y 2/3 es pobreza reciente. Ven la gráfica. No es una guerra, es Venezuela.
Matthew se convirtió en huracán de categoría 2 y se desplaza por la costa oeste del país. Ya los reportes hablan de categoría 3. También en la gráfica inferior izquierda, Naciones Unidas no aprobó solicitud de países que pedían ayuda humanitaria para Venezuela, una acción que lideraba Paraguay en nombre de una treintena de países, entre los que se encontraba España. Y a la derecha, madres de 12 años y abuelas de 24. El drama del embarazo adolescente en Venezuela. Sabemos que no hay preservativos, bueno, no hay medicamentos, no hay pastillas anticonceptivas, pero también falta mucha educación. Avanzamos con Caraota Digital, vemos por acá a Vladimir Villegas y ya vemos el conde del Guácharo. El conde se ofreció como mediador entre gobierno y oposición. Debería ser muy cómico estos encuentros, sin embargo lo que pedimos es eficiencia. Vemos por acá, difícilmente el gobierno evitará avalancha de votos en su contra. El preso político Alejandro Serpa recibió atención médica con 5 meses. El conde se ofreció como mediador entre gobierno y oposición y MUD anuncia plan 1356 de cara a la recolección del 20%. Vemos a Ramos Ayub en la gráfica, le pidió a Lester Toledo que no se entregue. Y en cuanto a algunos productos, dice la mantequilla de papel, la nueva estafa de los bachaqueros. Sabemos que están negociando algunos productos y cuando las personas compran y van a sus casas, pues resulta que es un paquete chileno, no hay tal producto. Avanzamos con ProDaVinci, es triste la vejez, un geriátrico en problemas, en el país del no hay, por Oscar Medina. Bueno, es una historia bien triste, fueron específicamente a un geriátrico, pero es lo que se vive normalmente en estas casas de reposo. Además sabemos que no hay medicamentos, que no hay alimentos para los adultos mayores y la ayuda que reciben por parte del Estado, bueno, a veces no llega. Vemos acá, Meliash reconoce que Maduro saldrá de la presidencia si hay revocatorio. Vemos al presidente en la gráfica, el gobernador de Carabobo, Francisco Meliash, dio a conocer en su programa radial los escenarios que maneja el chavismo en caso de que prospere la recolección del 20% de voluntades. Según Meliash, en noviembre, Nicolás Maduro designaría un nuevo vicepresidente, previendo que este culmine los 2 últimos años del mandato, admitiendo de ese modo que Maduro se prepara para dejar el poder. La consecuencia política y jurídica es que usted, oposición, estaría votando para Diosdado Cabello, para que Diosdado fuese vicepresidente de la República. La MUD llama a votar para que Diosdado sea presidente o cualquier otro vicepresidente que el presidente Nicolás Maduro en noviembre designe. Hay otros nombres que también están saliendo a la luz pública, Cilia Flores, Elías Agua, Vladimir Padrino López. ¿Quién será el sucesor de Nicolás Maduro? Avanzamos con el estímulo, principal nota, los 100 días que marcarán el rumbo de la Venezuela, de la realidad venezolana. Vemos a Lilian Tintori allí acompañada de una religiosa y es que el 10 de enero de 2017 pues cumpliría 4 años en el poder Nicolás Maduro. Trump dice que Clinton fue usada por la estafadora Alicia Machado. Donald Trump consideró este viernes que su rival Hillary Clinton tuvo un pobre criterio al defender durante el debate presidencial a la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado, a quien calificó de estafadora con un pasado terrible. La deshonesta Hillary fue embaucada y usada por mi peor Miss Universo y nos preguntamos si de verdad este señor es calificado para seguir dando datos sobre Alicia Machado. Habla de un video sexy, bueno, sexual, habría que revisar. Sin embargo, con esto le está dando más impulso a Alicia Machado. También vemos por acá, esta es la agenda cultural para el fin de semana. Hablamos del Centro Cultural Trasnocho, uno de los pocos lugares que quedan en el país para divertirse de una manera sana, hablando de teatro y de películas. Tenemos por acá a Porrea. Elías Agua no descarta que el presidente Nicolás Maduro se postule para reelección en 2018. Aquí vemos a Héctor Navarro, el Tribunal Supremo de Justicia está en mora con el país, lo dice el profesor Héctor Navarro. Interlaces detalla las inversiones y costos ocultos detrás del arco minero. Otras informaciones en este portal. Estos son los requisitos para postularse a rector del CNE. Padrino López, CEOFAN, fortalece el nuevo concepto de defensa integral de la nación. Al centro, exministro Héctor Navarro, Chávez no pensaba que iba a morir cuando eligió a Maduro. Otras notas, vemos al centro, en la parte inferior, Ángel Rodríguez, oposición debe aclarar qué busca al pedir la aplicación de la Carta Democrática. Tenemos por acá La Patilla, también coge en la gráfica y trae para ustedes el accidente que ocurrió el día de ayer a las 11:30 de la noche, 11 muertos, 14 heridos, ya les decíamos que esta cifra aumentó en accidente de Expresos Los Llanos en Bolívar. Otras notas, la inflación se ubica en 452% desde agosto 2015 según Econométrica y a la derecha, Fiscalía de Nueva York desmiente a defensores de los narcosobrinos. Están saliendo también algunos nombres importantes, entre ellos el del señor Ruperti, como defensor de los narcosobrinos. Tintori dice que el único diálogo en Venezuela será el referendo. Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano preso, Leopoldo López, señaló este viernes en Miami que el diálogo es la salida
el referendo revocatorio es la salida y que, bueno, el único diálogo es el referendo. También vemos por acá trabajo especial de la BBC Mundo, el olvidado ejército charro creado para defender a México de los nazis. Y habla de la Segunda Guerra Mundial. En México funcionó un ejército de miles de jinetes para defender al país de una eventual invasión de los países del eje. El documental Matria cuenta la historia de este grupo de combatientes. Más información porque la lucha por Alepo ha convertido esa ciudad siria en un infierno para los niños y recuerdan a este nene que apareció allí pues, y fue noticia. Avanzamos con CNN. Netanyahu y Abbas se dan un apretón de manos hablando del Medio Oriente. El momento capturado en video parece haber tenido lugar antes de que los dos líderes entraran en el funeral por el expresidente de Israel, Shimon Peres. Ahí los líderes del mundo despiden a Shimon Peres. Más información, exguerrillero, la plata que tiene la FARC ahora es incalculable, un trabajo especial. También a la derecha, Ingrid Betancourt dice, aunque no habrá justicia, hay que cerrar esa puerta, hablando del proceso de paz en Colombia. Con Zapata, interesantes trabajos, un probable acuerdo en la OPEP no salvará la revolución. Habla de que si llega a recuperarse los precios del petróleo igualito, no vamos a salir del estado en que estamos ahora. Pedro Benítez dice si mañana Arabia Saudita e Irán llegaran a un acuerdo para recortar sus respectivos niveles de producción petrolera y si de manera inesperada se incrementara el consumo de hidrocarburos de China o empezara la Tercera Guerra Mundial, si todos esos factores se combinaran impulsando la subida de la cotización del barril petrolero con la que sueña nuestro primer mandatario, hablando del Nicolás Maduro, ni eso salvaría al gobierno, nada, ni eso daría más alas al proyecto del poder chavista, ni arreglaría la economía venezolana. Nunca está de más recordar que Venezuela no hizo crisis por la caída de los precios del petróleo. Otras notas, Simón Calzadilla, más trabajos, el CNE no puede tirarle la puerta en la cara a 5 millones de electores sin que se caiga el gobierno, hablando del referendo revocatorio. También, antes de que llegue el conflicto es mejor dialogar y 60 días de angustia más para el gobierno de Nicolás Maduro hasta la próxima reunión de la OPEP. Al cierre tenemos Simón Calzadilla, este gobierno no tiene la fortaleza que tenía Gaddafi 2 semanas antes de que lo arrastraran por las calles. Un trabajo de Elvia Gómez, dice Simón Calzadilla, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, es uno de los 4 diputados que el Movimiento Progresista de Venezuela obtuvo en la plataforma electoral de la MUT. El secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela culpa a Nicolás Maduro por mantener un modelo político y económico inconstitucional. El error de Nicolás fue no haber diagnosticado con su partido la situación y enfrentar los radicales y hacer un viraje, es decir, rectificar a tiempo. En otras palabras, interesante este trabajo que lo puede revisar allí en este portal con Zapata. Nos vamos, somos tvelvenezolano.com. Desde Caracas, Venezuela, sentimos la noticia.